¿Te ha pasado que escuchas una canción, un instrumento musical, una voz y se te eriza la piel? Y esto tan orgánico nos pasa a menudo porque el sonido tiene esa potencialidad de abarcar, de llenar el espacio y de romper con lo inerte. Y las ondas sonoras viajan por el aire, nos atraviesan el cuerpo conectando con emociones, sensaciones, memoria, y esto nos mueve literalmente por dentro y por fuera. Hola, yo soy Gloria y esto es Body Tells, tu podcast que te invita a reconectar profundamente con tu cuerpo, contigo y además a vibrar en armonía total. Y hoy en este episodio vamos a hablar acerca de vibraciones positivas, acerca de la música, acerca del sonido, de esa fuerza que, como te decía al principio, tiene esa potencialidad de conectar con lo más orgánico, biológico, con sensaciones profundas que tiene nuestro cuerpo y que además es un impulso maravilloso que sirve para que también el cuerpo se comience a activar en movimiento. Y hablando de activar, recuerda que puedes suscribirte al canal de YouTube si me estás viendo desde aquí y además también puedes activar las notificaciones para que sepas cuándo sale cada episodio, cada video que estoy publicando aquí en el canal. Muy bien, entonces todo dentro de ti vibra. Desde que existimos somos ritmo, porque nuestra sangre pulsa, nuestro corazón marca compases, nuestra, nuestros huesos vibran, nuestra respiración es una melodía. Y bueno, a través del sonido, digamos que es nuestra primera conexión con lo vivo, con lo orgánico, porque desde que estamos en la barriga de nuestra madre, ya percibimos, a partir de la semana 20 ya un bebé comienza a percibir los latidos del corazón de su madre, comienza a conectarse con las voces del exterior. Y por eso cuando un bebé nace, entonces lo ves que una voz que le hablaba desde que estaba en la barriga hace que se calme, que se ría. También una música lo puede poner a dormir. Entonces, la música no solamente es cultural, artística, una expresión, sino que también la música, el sonido, las vibraciones, las frecuencias se presentan en nuestra vida, en la vida de todos los seres vivos, como un vehículo que nos conecta, como un vehículo que también nos pone a vibrar en la misma sintonía. Y hablando de sintonías y de vibraciones, está esta famosa frecuencia que es la número 430 de 432 hercios y es esta onda, esta frecuencia de vibraciones de sonido que hace que el cuerpo se calme, se regule, se estabilice. Y esto se logra a través de composiciones musicales, a través de sonidos particulares, por ejemplo, de crótalos, a través de cuencos donde puedes producir sonidos. Hay instrumentos que están graduados para que suenen en esa onda vibratoria de 432 hercios y hacen que el cerebro se calme, porque una de las cosas principales que tiene el sonido es que conecta con partes de tu cerebro, conecta con las zonas de la memoria, conecta con áreas también del movimiento, que por supuesto está impulsado por el sonido. Por eso una música en particular nos pone a mover el cuerpo, nos saca y saca esos ritmos que llevamos por dentro. Y hay una historia maravillosa y hermosísima de cómo el cerebro gestiona esas partes de la memoria y cómo conecta con el movimiento corporal. Y seguramente hace un par de años viste un video de la bailarina María Cinta, quien ya en su etapa más avanzada de su vida padecía de Alzheimer, ya ella murió hace un par de años.
Y en ese video se muestra a ella que le colocan unos audífonos y le colocan la música del Lago de los Cisnes. Ella durante muchos años ejerció el rol principal de bailarina en esta obra del Lago de los Cisnes. Y al momento de escuchar la música, su cuerpo comenzó a despertar, su memoria comenzó a conectar a través del movimiento con ese impulso de la música y se ve a la bailarina completamente extasiada en una silla de ruedas, pero allí haciendo movimiento. Y qué hermoso esto que nos da el sonido, esa posibilidad de conectar con algo que pensábamos que estaba perdido en nuestra memoria, con áreas cognitivas tan profundas, tan internas de nuestro cerebro, que de esta manera personas, por ejemplo, con Alzheimer, vuelven a tener esos espacios de reconexión con su, digamos, con una especie de parte de su vida. Y ese es un ejemplo maravilloso del poder de la música y del sonido y de cómo conecta entonces profundamente con la parte cognitiva, con la memoria, con el enfoque. Por eso tenemos momentos en los que, por ejemplo, estamos trabajando en un proyecto, haciendo una actividad en la computadora y colocamos música y eso nos da ambiente, nos relaja. También si estamos haciendo otra actividad, estamos limpiando la casa, el carro, tenemos música, tenemos sonido y el cuerpo inmediatamente se conecta con esos ritmos, pero internamente las células de tu cuerpo también se están activando y también bailan. Y con el sonido, con la música, comienza a aparecer algo emocional súper interesante, porque la música puede darnos esa, digamos, esa palabra que no sabemos cómo expresar, no sabemos cómo decir. La música se presenta allí para poder ser nuestro vehículo, nuestro articulador emocional. Y también pasa con el movimiento. La música nos impulsa y comenzamos a movernos y las emociones comienzan a manifestarse en movimiento. Y algo que ocurre también es la sincronización y el sentido comunitario que aparece cuando la música, cuando el sonido, las vibraciones y las frecuencias comienzan a aparecer. Y lo hemos experimentado todos, todas, cuando vamos a un concierto y ves que todos estamos al mismo ritmo, a la misma frecuencia y todas las personas allí están al mismo nivel de existencia, en el aquí, en el ahora, vibrando a una misma sensación, a un mismo sentimiento. Sí, como el sonido tiene su poder, el silencio también aparece como una forma de manifestación o de consecuencia del sonido. Y otra cosa es el ejemplo de la Novena Sinfonía de Mahler, donde el director, que se llamaba Claudio Abbado, creó una especie de ritual donde al final de la pieza bajaba sus brazos, los músicos quedaban en silencio, pero la audiencia también formaba parte de ese silencio que comenzó con cada concierto a volverse cada vez más y más largo y se creó ese sentido de comunidad que venía provocado por la vibración del sonido, pero luego el disfrute y el abarcar el silencio en su totalidad. Y ya al final, cuando el director hacía un gesto, allí el público comenzaba a aplaudir y ahí entonces entraba el sonido, irrumpía el sonido. Y bueno, el silencio tiene su peso y el compartir, el estar en nuestro propio cuerpo, en nuestro propio espacio y tiempo, en silencio, también nos conecta con el centro, nos hace estar más presentes, más arraigados, a escucharnos más internamente
y a escuchar nuestros latidos, a escuchar los ritmos de nuestra respiración. Y bueno, entonces el sonido, las vibraciones, las frecuencias, el silencio, todo está atravesándonos constantemente y está impulsándonos también hacia el movimiento o hacia la quietud. Y los descubrimientos de las antiguas civilizaciones nos muestran que el sonido, que los instrumentos musicales ya formaban parte de rituales, de formas de entender el mundo, de formas también de darle sentido al propio lenguaje, a conectar con diferentes comunidades. Entonces el sonido siempre ha existido, siempre ha estado presente en nuestras vidas a nivel cultural, a nivel de forma de conectar con lo espiritual, con un ritual, con formas de expresión de diferentes grupos étnicos. Y en la antigua cultura egipcia se decía que el sonido era una forma de creación divina y que el sonido, las vibraciones, le daban forma a la materia, forma al universo. Y luego encontramos que también la física moderna dice que todo vibra, así como te decía al principio, que nuestros huesos vibran, que el sonido hace que la materia también tenga forma, que nuestros huesos, piel, todo esté en completa frecuencia y vibración constante a través del sonido. Ahora, también entonces el sonido se presenta como un elemento sanador, liberador de emociones. Y esto así lo maneja la cultura china, la medicina china, porque dentro de esta medicina se relaciona cada órgano con una emoción en particular y cada órgano con un sonido sanador que puede equilibrar cualquier cosa que esté desafinada o desestabilizada en tus órganos. Por eso, por ejemplo, el sonido sanador del corazón es el ha, que se usa en la exhalación profunda, se libera ese sonido. ¿Y qué hace en particular? El corazón relacionado con el pecho, con lo que se contiene y con la tristeza. Cuando hay elementos desestabilizadores en ese sentido a nivel emocional, entonces el sonido sanador para equilibrar tu corazón es el ah. También se dice dentro de la cultura china que el hígado guarda la ira, la rabia y podemos volver al equilibrio a través del sonido sanador del hígado, a través del shh, como si quisiésemos callar o bajar la intensidad de esa ira que puede estar guardándose y reflejándose en tu hígado. Y otro punto u otro órgano que toman muy en cuenta dentro de la medicina china son los riñones, que digamos que a nivel emocional lo relacionan con el miedo, con guardar cosas, estados de ansiedad, estados de pánico, de todo lo que tiene que ver con esa sensación de sentirse inseguro. Y el sonido sanador de los riñones es el shui, el shui. Y se puede practicar a través de la exhalación. Inhalas profundamente y luego haces el sonido sanador shui. Y lo puedes extender y disfrutar a través de la exhalación. Entonces, cada cultura, cada civilización, tanto en la antigüedad como en el momento presente, todos los seres humanos nos relacionamos a diferentes niveles con el sonido, vibraciones, frecuencias que nos unen, nos agrupan tanto internamente como externamente. Ahora me gustaría que realizáramos en este momento una mini práctica corporal para que pongamos en acción tu voz, para que activemos esas células internas de tu cuerpo y conectes con tu movimiento a través de tu propio instrumento musical, a través de tu propia voz. Vamos entonces, ponte de pie o puedes mantenerte sentado o sentada. Inhala profundamente por tu nariz y exhala por tu boca.
Quiero que sientas la totalidad de tu cuerpo y vamos a producir un sonido con tu exhalación. En el momento de inhalar por tu nariz, vas a hacerlo profundamente y al momento de tu exhalación quiero que cierres tus labios y produzcas un sonido como una M sostenida. Vas a hacer como un mm. Inhala profundamente por tu nariz, exhala. Mm. Una exhalación con sonido que te va a permitir sentir una vibración que viene por la fuerza de tu voz, por esa frecuencia que se está produciendo en este momento y que hace que literalmente tus labios vibren y lo sientes. Practícalo un poco más. Inhala profundamente y vuelve a exhalar manteniendo tus labios unidos. Mm. Sientes como tu pecho también vibra, tu garganta, tus labios, y todo comienza a vibrar y a moverse internamente. Ahora quiero que hagamos sonido y sonido con nuestras palmas. Vamos a activar las palmas de las manos, este movimiento que nos une a todos, que cuando recibimos o damos un aplauso es una forma también de comunicación, pero también es la forma más fácil de crear percusión con nuestro propio cuerpo. Ahora quiero que extiendas esa percusión y que te imagines que todo tu cuerpo es un tambor que vas a tocar en este momento y vamos a realizar diferentes toques. Los toques van a ir por tus brazos, hacia tus hombros, por tu pecho. Vas a usar ambas manos y lo vas a hacer a un ritmo, a una intensidad donde tú te sientas cómodo, a conectarte con tu pecho, a conectarte aquí en el centro de tu pecho con palmas, con sonidos, que además te recuerdo que en el centro tenemos la glándula del timo, que es esa glándula de capacidad de dar y recibir afecto. Además, activando este punto, estamos activando también la vibración que conecta con nuestra, digamos, con nuestro centro solar, con nuestro plexo solar y además también con la parte de nuestra garganta, con este punto que activa la vibración interna de nuestra voz. Y si hablamos o vocalizamos, como por ejemplo con un ah y tocamos nuestro pecho, podemos sentir cómo esa vibración viene desde adentro hacia afuera. Sigue tocando ese instrumento de percusión que tienes en todo tu cuerpo, cabeza, rostro, pecho, brazos, piernas. Síguelo tocando, sigue haciendo estos toques que además relajan la musculatura y sobre todo drenan el sistema linfático. Entonces estamos produciendo sonido, estamos creando armonía interna a través de las vibraciones, pero también estamos liberando músculos y haciendo que ese sistema linfático deseche y se libere espacio dentro de tu propio cuerpo. Ahora quiero que camines dentro de tu espacio, muevas un poco el cuerpo y comencemos a vocalizar un poco juntos. Vamos a hacer un sonido que venga como un suspiro. Inhala y suspira. Ah, sale una vocal A, pero un suspiro al final. Vuelve a hacerlo. Mueve tu cuerpo, muévete en el espacio, mueve tus brazos, estírate y produce otro sonido. Oh. Y así puedes ir creando diferentes formas, diferentes sonidos que quieras hacer en el momento y además que los combines con tu cuerpo en movimiento. Cuando termines este ciclo de vocalización y movimiento corporal, ahora encuentra una posición cómoda nuevamente y date tiempo para estar en el aquí y en el ahora en silencio. En total silencio, tómate unos segundos para sentir, para experimentar
la verticalidad de tu cuerpo, el peso de tu cuerpo, cada parte. Y esto te permite conectar con esa forma de meditación instantánea que hacemos al momento de simplemente cerrar los ojos e ir recorriendo cada parte de nuestro cuerpo. Y si eso lo combinamos con que con cada parte que vamos recorriendo le vamos dando mayor expansión, mayor energía positiva a cada parte, entonces estamos haciendo un dos en uno, estamos trabajando el silencio, estamos trabajando entonces la meditación profunda. Y así has concluido con esta mini práctica corporal y hemos terminado este episodio maravilloso de hoy acerca del movimiento, acerca de cómo la música, el sonido nos impulsa al movimiento, nos conecta con lo más orgánico, con lo más ancestral que habita en nuestro ser, que vibramos con el sonido del tambor, que nos conecta con la tierra, con el fuego, con la fuerza, que una flauta nos puede hacer conectar con la melodía de nuestra respiración, que los latidos de nuestro corazón, que nuestro pulso nos conectan con ese impulso de vida, con ese flujo sanguíneo que está constantemente en movimiento interno en nuestro cuerpo. Pero además nos conecta con nuestro cerebro, nos conecta con partes profundas de nuestra memoria, nos conecta tanto el sonido con la memoria que a través de un sonido podemos viajar en el tiempo y viajar a una época en particular. Nos puede conectar con momentos específicos de nuestra vida, con una canción que nos hayan dedicado, con algo que tú hayas también dedicado. Entonces el sonido tiene esa magia de conectarnos con nuestra individualidad interna, pero también con esa potencia de lo colectivo y de lo comunitario. Deseo que el sonido siga vibrando en ti, que sigas experimentando más con tu voz, porque es tu medio máximo también para expresarte, para que tus emociones salgan, para que así también, como en la medicina china, puedas también nivelar esos niveles, esos momentos emocionales que conectan también con órganos específicos de tu cuerpo. Entonces, si sientes que este episodio también le puede servir a alguien que necesita una movida interna a través del sonido, a través de las vibraciones, compártelo. Y recuerda suscribirte al canal, activar las notificaciones y seguir a Body Tales en todas las redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Te deseo que tengas una semana con frecuencias de sonido maravillosa, que tu ambiente esté lleno de armonía total y que tu cuerpo se nutra de tu voz, que tu cuerpo se nutra de las vibraciones y las frecuencias maravillosas que siempre están en ti y que están a tu disposición. Recuerda, nos vemos la próxima semana y te mando un beso. ¡Mua! Chao.